Entonces llevamos mucho tiempo y añadiría demasiado tiempo hablando no de este asunto que hoy nos ocupa, bien peligroso y triste, sino de, en general, la situación que viven los empleados de nuestras cárceles, ¿no? Los empleados o los funcionarios penitenciarios, ¿no? Que siempre venimos oyendo, nos vamos acostumbrando a oír las cosas y no le damos mayor importancia hasta que salta un tema como este, ¿no? Que nos va a servir para hablar del propio acontecimiento en sí, porque es actualidad y noticia, pero también de la situación que tienen estos trabajadores y de la que llevan advirtiendo hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, como decíamos. Estamos hablando de un intento frustrado de secuestro de una funcionaria de prisiones en Badajoz y seguramente un intento de fuga, ¿no? Y que no es la primera vez que los que se han visto involucrados en este tema lo han estado en otros similares de los que ya los funcionarios habían advertido. Parece que una buena labor de los funcionarios ha ido al traste con todo este asunto. Afortunadamente, pues se pusieron los medios, pero no deja de inquietarnos, especialmente a ellos, lo sé. Enrique Díez de Valdeón es portavoz de esta asociación de la que te hablaba, de funcionario de trabajadores penitenciarios, con este nombre tan directo y tan rotundo. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, tu abandono me puede matar. Ese es sí, ¿verdad? el mensaje Fíjate el nombre, rotundo que nosotros dimos a la asociación, puesto que hace más de 3 lustros que estamos abandonados a nuestra suerte. Salimos a trabajar con un bolígrafo y un walkie-talkie y estamos con población que no es que sea susceptible de cometer ilícitos y que sean personas que puedan o no tener actividades o comportamientos inapropiados o públicamente no reconocibles, sino que ya están condenados por ello o están pendientes de juicio por delitos e ilícitos que han cometido. Con lo cual, claro, nosotros no somos como un conductor de autobús, al que le entran en el autobús la mayoría de las personas, aunque nosotros celebramos que también tengan el concepto de agentes de la autoridad por aquello de que les quemaban los autobuses, no olvidemos el País Vasco, o que los sanitarios por la otra puerta, ¿verdad? Claro, efectivamente, no, o que los sanitarios y los docentes lo sean, ¿no? Porque también sufren agresiones, pero es evidente que nosotros trabajando con este tipo de población, pues deberíamos de serlo. No ya digo que lo fuéramos incluso reconocidos, sino que casi en primer lugar, junto con la policía y la Guardia Civil, que forman parte del Ministerio del Interior con nosotros. Es que el propio nombre de la asociación, ¿verdad, Enrique? Es como una llamada desesperada, ¿no? Podría haber puesto cualquier otra cosa, pero bueno, en este caso, desgraciadamente, muy acertado. Sí, el nombre es acertado en cuanto a que llama mucho la atención. La única pega que yo le pondría es que hay que explicar el contexto, porque quizás muchas veces puede pensar que es una cosa animalista, por ejemplo, ¿no? De el abandono de las mascotas y tal, ¿no? Pero es verdad que una vez que ya se explica el contexto del nombre, se entiende perfectamente y sobre todo es tremendamente gráfico, ¿no? Claro, Enrique, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? En este último o anteúltimo, que podríamos decir, ¿no? Por decirlo más gráficamente, anteúltimo de los episodios de la prisión. Llevamos una semana dramática en prisiones por los hechos que han sucedido en Las Palmas, en Monterroso, en fin, y concretamente en el de Badajoz lo que ha sucedido es que se estaba preparando un secuestro de una funcionaria, aprovechando que se quedara sola. Se estaba recopilando información por parte de los internos implicados de todo lo que sucede en el módulo, tanto a nivel interno como en la vigilancia exterior, que en este caso en la prisión de Badajoz la hace la Policía Nacional, y ya tenían preparada pues una serie de objetos y enseres para poder realizar sus planes, Tenían preparados sus pinchos, una pata de una mesa que habían cortado para usarla como barra, ¿no? Como barra para agredir, como una especie de bate, ¿no? También tenían una mordaza para poder usarla para abrir los barrotes y poder salir, y tenían pues diferentes objetos conducentes a este tipo de situación, ¿no? A una fuga y con secuestro. ¿Qué ha pasado? Pues que debido a la pericia de los funcionarios, para la que no están formados, dicho sea de paso, porque nadie nos forma para eso, ¿no? Somos autodidactas. Es uno de los problemas que tenéis, ¿verdad? Uno de ellos. Tenemos que ser autodidactas. Y gracias a la pericia y a la prestancia que han tenido y la rapidez con la que han actuado, tanto a nivel de recopilar información como de actuar en concreto, haciendo las requisas oportunas y los cacheos necesarios, pues se ha podido evitar esto. Pero hubiera sido pues otro acto más lamentable. Yo he hablado con la funcionaria implicada y la pobre todavía está en shock
como no puede ser de otra manera, porque aunque no se haya producido el hecho, ella no deja de imaginarse cómo hubiera sido la situación si llega a desencadenarse, claro. Claro. Y menos mal, ¿no? Que ha pasado todo esto, pusisteis pie en pared, los separasteis, pero que es algo en lo que han intervenido internos que ya han estado involucrados en temas similares, ¿no? Por eso esto digamos que lo unís directamente con la falta de formación de la que hablabas, con la falta de personal, ¿no? Y con más problemas de la propia plantilla, ¿no? Claro, porque es importantísimo perfilar a los internos. Y cuando digo perfilar me refiero a saber a qué sujetos te enfrentas cuando entran en una prisión. Y para eso hay que mirar los antecedentes, lo que hayan hecho anteriormente. En concreto, uno de ellos, de los implicados, ya tenía un secuestro en el Barcelonesi, que sabes que es un centro de cumplimiento de medidas judiciales alternativas a la pena privativa de libertad, cuando todavía no tienen la mayoría de edad o en casos excepcionales que el juez lo cree conveniente, pues ya había protagonizado un hecho de este tipo. Con lo cual, nosotros abogamos porque los internos que entran con determinados perfiles sean conducidos a un módulo acorde a esas circunstancias y no a un módulo de ingreso donde evidentemente, y por la redundancia, ingresan todos aquellos internos que vienen de la calle a cumplir una pena impuesta por el juez o, en su caso, en prisión preventiva o en presentación voluntaria, que también nos llegan, ¿no? Uh-huh. Es bastante curioso la analogía que hacías al principio, de que es verdad, en todo este proceso delictivo, digamos, ¿no? O cuando uno abandona, desde luego, la ley, la investigación policial puede durar 2 meses, digo, por ejemplo, ¿no? Con más o menos medios, ahora más que antes, han mejorado los cuerpos policiales en ese ámbito, la justicia más o menos también, dura el juicio 1 mes o 2, pero si le caen 25 años, vosotros sois el colectivo que más tiempo vais a pasar con ello, pero sois el más vulnerable, ¿no? Podríamos decirlo así. Claro, es que a todo el mundo se le olvida que cuando se detiene a un sujeto, por ejemplo, como el Chicle, por poner un ejemplo, ¿os acordáis del Chicle? Que sí, el caso de las niñas desaparecidas. El caso de la niña esta, sí, de Diana Kerr. Diana Kerr, exactamente, sí. Que el padre hizo tanto hincapié, recorriendo los medios de comunicación, para el tema de la prisión permanente revisable y tal. Bueno, pues si os acordáis de aquello pues se celebró el juicio, un juicio conjurado, fue condenado a prisión permanente revisable, y la gente se le olvida que este tipo entra en prisión, pero ya la sociedad ha tirado la llave. No. Mire usted, entiéndase que este señor va a estar en prisión entre 20 y 25 años o más, porque de eso se trata la prisión permanente revisable, y tendrá que ir revisándole su estado y su estancia en prisión paulatinamente para ver si puede salir en libertad o se puede acoger a una reinserción, una reeducación, que yo en casos como este veo harto difícil, pero bueno, la ley hay que cumplirla y para eso está. Pero se le olvida, o sea, el tema de detener a una persona, juntar las pruebas y los indicios, remitirlos a la Fiscalía y a su señoría, al tribunal que corresponda, es lo más corto del sistema judicial. La pata nuestra de la mesa, que es la ejecución de penas, es la más penosa, la más larga y la más conflictiva. Y nadie hace caso de eso. Ya le digo, la sociedad tira la llave, se olvida del Chicle y aquí no pasa nada. Hasta que no sea noticia por otra cosa, todo el mundo se olvida. Pues queda denunciado, desde luego, y nos haremos eco de esto siempre que pase. Hemos hablado muchas veces de este tema, como bien decías antes, Juan Carlos, y seguiremos hablando, ¿verdad? Seguramente, desgraciadamente seguiremos, ¿no? Sí. Porque evidentemente, al menos en lo que dependa de nosotros, no nos vamos a olvidar de este asunto. Sí, no me quiero ir sin deciros una cosa. Venga. Simplemente. Uh-huh. El tema del concepto del principio de autoridad. Sabéis perfectamente que el principio de autoridad lo tienen concedido aquellas personas, por supuesto, los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los profesores, los sanitarios, incluso los conductores de autobuses, como os he dicho, los bomberos, el personal sanitario y los equipos de socorro que los acompañan, que también hay que decirlo. Y entonces lo que es inaudito es que nosotros sigamos sin esa concepción. Y incluso hay un párrafo en la ley que dice que cuando esto sea fruto, dice, cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario, se aplicará
el tipo agravado del atentado contra la autoridad. Bueno, pues con todo eso que pone la ley, en sus artículos 550 al 556, no nos reconocen el principio de autoridad. Todos los políticos dicen que es inaudito que no lo hayan reconocido todavía. Pero todos lo dicen, pero ninguno lo pone en práctica. Habrá que seguir en esa línea. Que como colofón sirva para ver si de una vez por todas eso se soluciona y se subsana adecuadamente. Que mejore eso. Y muchas gracias por darnos voz, como siempre, y por ser tan amables con nosotros. Gracias Enrique Díez de Valdeón. Un abrazo y os deseamos mejor vida a todos los funcionarios y más medios para trabajar. Mira, mañana se lo preguntaremos a Doncel, le comentaremos este asunto, a ver qué le parece a él.